Hola, en este canal te cuento la verdad sobre los alimentos y sobre la industria que procesa los alimentos, desde adentro y mucho más allá de los prejuicios que escuchamos todos los días. Yo soy Richard Gartz, ingeniero bioquímico, especialista en ciencia y tecnología de alimentos, con más de 40 años de experiencia profesional. Y quiero compartir contigo todo lo que he aprendido a lo largo de esta vida. Así que, si te interesan los alimentos, quieres saber qué comes, cómo está hecho, qué contienes y cómo te afecta, haz clic en la foto y suscríbete a este canal. Hoy te voy a explicar por qué es tan importante la conservación de los alimentos para tu salud. ¿Por qué es tan importante la conservación de los alimentos? Es decir, su procesamiento para preservar el valor nutritivo. Pero antes voy a contarte también cómo es que se conservan los alimentos en realidad. Más allá de todos esos mitos y todos esos prejuicios que pretenden satanizar la industria de los alimentos, te voy a decir en qué te beneficia a ti la industria de los alimentos, contándote la verdad desde adentro y contándote en realidad cómo es que la industria procesa los alimentos. Existen muchas maneras de conservar los alimentos. Algunas de ellas tienen una historia milenaria detrás, porque para la humanidad siempre ha sido un problema tener alimentos disponibles todo el año y en todos los sitios donde nos encontramos. La gran mayoría de los métodos de conservación de los alimentos, es decir, de los métodos de procesamiento de los alimentos, son de tipo físico, es decir, no implican adicionar productos químicos, ni aditivos, ni ingredientes para cumplir el objetivo de procesar los alimentos apropiadamente. Esto es contrario a lo que nos dicen todos los días y contrario a lo que escuchamos todo el tiempo. La mayoría de los alimentos procesados simplemente han sido procesados atendiendo medios físicos como temperatura, presión y tiempo. Veamos los métodos más sencillos y más elementales de procesamiento físico de los alimentos. El primero ni parece procesamiento. El primero es la selección de los alimentos. Retiramos las partes de los alimentos que con mayor facilidad se dañan, como esa partecita dañada de la manzana, como esa naranja que está pasada de madurez, o ese chile o ají que está manchado en su superficie. La segunda forma de procesamiento físico de los alimentos es por aplicación de frío, es decir, por sustracción de calor, para que los ingenieros no me regañen. Y esto se hace básicamente de dos maneras diferentes. La primera es por simple refrigeración, lo hacemos en la casa todos los días, ponemos los alimentos dentro del refrigerador y en la industria los ponen dentro de cámaras refrigeradas y los transportan bajo condiciones refrigeradas. Con esto lo único que hacemos es retardar un poquito el deterioro de los alimentos. Y cuando hablo de deterioro de alimentos no estoy hablando solamente de que se dañen o lo que comúnmente decimos nosotros, se dañó esto, se pudrió aquello. No, cuando hablamos de la preservación del alimento y cuando hablamos del deterioro del alimento, estoy también hablando de la pérdida de propiedades nutricionales, la pérdida de las vitaminas, la pérdida de los minerales que hacen parte del alimento. La siguiente manera de procesar nuestros alimentos por medios físicos es aplicando calor. ¿Qué creen ustedes que dura más? ¿Un huevo cocido o un huevo crudo? ¿Qué creen ustedes que puede tener una mayor durabilidad? ¿Un trozo de carne que ha sido cocido o un trozo de carne crudo? Nosotros utilizamos el calor en el procesamiento de los alimentos para parar ciertos procesos naturales dentro del alimento, como los procesos enzimáticos. En otro video hablaremos de ellos, por eso dale clic a la foto para que puedas seguirme. Y también utilizamos el calor para destruir las bacterias y los mohos que son dañinos para el alimento. Un ejemplo de la aplicación de calor es la fabricación de conservas, como las mermeladas o los enlatados, donde por medio de calor destruimos las enzimas
que dañan el alimento y también destruimos las bacterias y los hongos que pueden dañarlo y que pueden producir sustancias tóxicas y nocivas para nosotros. Otra forma física de procesar los alimentos es suprimir el oxígeno. Muchos de los procesos de deterioro de alimentos dependen del oxígeno. Y el crecimiento de muchas bacterias y de casi todos los hongos depende fundamentalmente de que ellos tengan oxígeno para crecer, reproducirse dentro del alimento. ¿Cómo suprimimos el oxígeno? De diversas formas. Por ejemplo, lo hacemos cuando empacamos un alimento al vacío. También lo hacemos cuando nosotros enlatamos un alimento o cuando nosotros producimos una mermelada que en la parte interna del envase tiene vacío y eso es fácilmente distinguible cuando abrimos el frasco por primera vez y oímos un ruido característico de que ha entrado aire a la lata o al frasco. Y también podemos observar la parte superior de la tapa cuando la abrimos, que pasa de ser cóncava a ser convexa, a saltarse un poquito. En latas y en frascos es muy visible esto y nos indica de que una de las formas en que hemos conservado ese alimento en la industria es sustrayendo el oxígeno. Hablemos ahora de los medios químicos de conservar los alimentos. Yo creo que esto es algo que te interesa mucho a ti, me interesa mucho a mí también. Porque cuando hablamos de conservación química de los alimentos, estamos hablando de cosas en general mucho más simples y mucho más sencillas de lo que nos han hecho creer. El método químico de conservación de alimentos más comúnmente extendido tiene más de 5.000 años y se viene aplicando en diferentes culturas dentro de la historia de la humanidad y se refiere al uso de la sal. La sal, sí, esa sal del salero de la mesa, esa sal que utilizas en la cocina, conserva los alimentos y los conserva muy bien porque inhibe el crecimiento de algunas bacterias, inhibe el crecimiento de los mohos u hongos que hacen daño a tu alimento, al mismo tiempo que le proporciona un agradable sabor a muchos de nuestros alimentos. Otra manera de conservar los alimentos por medios químicos es la inmovilización del agua a través de la adición de azúcar. Sí, el azúcar. El azúcar que tan mal nos hablan de ella, que quisieran algunos que la suprimiéramos totalmente de nuestra dieta. Déjame decirte una sola cosa. El azúcar es la fuente más eficiente de energía que adquirimos a través de nuestra alimentación. Por eso es necesario consumirla. Por supuesto, con moderación. ¿Qué alimentos están producidos mediante la adición de azúcar? Tenemos alimentos como las mermeladas, por ejemplo, como algunas otras conservas, donde vemos que productos muy perecederos como ciertas frutas se convierten en nuevos productos que al contener azúcar, por supuesto, son dulces, pero que duran y duran meses y a veces hasta años para poder consumirlos sin que pierdan sus propiedades nutricionales. Además de adicionar sal o adicionar azúcar a algunos productos alimenticios para conservarlos, una forma conocida desde hace miles de años es la acidificación de los alimentos, que puede producirse de diversas maneras. La más sencilla, la más común, es adicionar vinagre o ácido acético, que está en el vinagre, para que ciertos alimentos duren más. Otra forma muy común de hacerlo es adicionar limón o ácido cítrico que está dentro del jugo de limón para conservar nuestros alimentos. Mientras más ácidos estén nuestros alimentos, mejor se van a conservar. Otra forma de producir la acidificación de los alimentos es por medios más naturales, como por ejemplo la fermentación. Y entonces tenemos el caso de un yogur que se conserva mucho más que la leche porque hemos permitido un proceso de fermentación natural que produce ácido láctico dentro de la leche. Y lo consideramos un alimento natural, y lo es sin duda alguna. Por último, alguna forma de preservación de los alimentos requiere el uso de otras sustancias, en especial sustancias que inhiben el crecimiento de las bacterias, inhiben o matan
a los mohos y a las levaduras que dañan tu alimento, que dañan sus propiedades nutricionales y que producen a veces sustancias tóxicas para ti, de tal manera que inhibir el crecimiento o evitar el crecimiento de las bacterias, mohos y levaduras dentro del alimento es realmente algo que está en favor de tu salud y de la mía cuando los consumo. Por esto, el uso de sustancias conservantes, de ingredientes o más bien de aditivos conservantes, que no me gusta llamarlos preservativos porque preservativos puede significar otra cosa en algunos países, en realidad favorece tu salud siempre y cuando sean utilizados atendiendo los dos criterios que veíamos en nuestro video anterior, donde nos preguntábamos si los alimentos procesados contienen químicos. Puedes encontrar este video si te suscribes a mi canal y en la parte superior vas a encontrar también una lista de otros videos que he producido. Un aspecto central, fundamental del procesamiento de los alimentos es el empaque. Casi que podríamos decir que empacar los alimentos es en sí una forma de procesarlos. El empaque tiene dos funciones básicas. La primera es evitar que el alimento se contamine, es decir, que esas bacterias y otros microorganismos que están en el entorno del alimento penetren dentro de él. La segunda función del empaque dentro de los alimentos es contener al alimento, es evitar que el alimento salga al medio de tal manera que estamos protegiendo el medio ambiente porque estamos evitando que se contamine con el alimento y por otro lado estamos también protegiendo al alimento, manteniéndolo restringido, así que todo lo que tú compras, todo lo que se ha puesto en ese empaque llegue hasta tu casa, hasta tu mesa. Si quieres saber más sobre los alimentos, cómo se producen y qué contienen, dale clic a la foto y así te suscribirás a este canal en donde vas a encontrar todas las semanas nuevo contenido interesante para que sepas de qué está hecho la alimentación que tú consumes. Y lo prometido, ¿sabes cuáles son los compuestos químicos que pueden estar dentro de tus alimentos que más daño hacen a tu salud y a la mía? ¿Quieres saber cómo llegan a los alimentos estos productos químicos? Pues te lo voy a contar en pocas palabras. Muchas de las bacterias, hongos y levaduras, es decir, de los microorganismos que se pueden desarrollar dentro del alimento, son toxinas. Son tóxicos para ti. No solo que te hagan un poquito de daño, son directamente tóxicos para ti. Esos son los compuestos químicos dentro de los alimentos que más daño pueden hacerte. Y sí, lo adivinaste, se eliminan con un apropiado procesamiento de los alimentos. Por eso, los alimentos procesados no necesariamente son malos para ti, sino todo lo contrario, cuidan de tu salud. Déjame tus comentarios abajo, tus inquietudes. ¿Quieres que tratemos algún otro tema relacionado con el procesamiento de alimentos? Y yo te podré seguir contando cómo están hechos los alimentos procesados desde la industria por dentro. Hasta la próxima.